Mira conmigo 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios, es poder de Dios, es fuerza de Dios para cada uno. Amén. ¿Ha sido para ti? Ha sido para mí también. Muy bien. La palabra de Dios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y si no, pregunta, te van a decir, ¿para qué vas a perder el tiempo? ¿Para qué vas a perder el tiempo en la iglesia? Es locura. No pueden entenderlo. No, pasa así. No pueden entenderlo. A los que se pierden, es una tontera venir a la casa de Dios, venir a la iglesia, estudiar la palabra de Dios. Pero dice, para los que se salvan, es para cada uno de nosotros, aquellos que Dios ha salvado y aún a los que ha de salvar. Es poder de Dios, es potencia de Dios, es poder de Dios. Qué bueno. Es poder de Dios. Y esta noche quiero hablar un tema sobre la cruz de Cristo y su significado. Y lamentablemente se menciona solamente cuando viene Semana Santa. Y ahí se acuerda la gente que una vez hubo uno que se crucificó, que fue crucificado allí. Por supuesto, los no cristianos se acuerdan que, bueno, fue un buen líder. Piensan los incrédulos que recuerdan esos días, que bueno, el feriado, así podemos hacer esto, aquello, y algunos se privan de comer carne, otros se privan de otras cosas, y bueno, y por ahí se acuerdan que hubo una vez un gran hombre que fue crucificado. Pero para los cristianos esto tiene un significado tremendo. Y lamentablemente se ha dejado bastante a un lado el mensaje de la cruz. Para muchos locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque cada uno de nosotros podríamos testificar que de una u otra manera hemos sentido ese poder de Dios a través de Cristo Jesús, salvando nuestras vidas, sanando nuestros cuerpos, haciendo un milagro, proveyéndonos una fuente de trabajo, haciendo un milagro en nuestra familia, haciendo tantas cosas hermosas como orábamos recién por las necesidades. Incluso la última vez que fui a Estados Unidos, estuve allí en una iglesia donde el pastor predica el mensaje de la cruz. Y después de la reunión él nos comentó a los pastores que habíamos ido, dice, usted sabe que esto es medio ridículo. Es medio ridículo ya predicar acá, pero yo lo sigo predicando. ¿Qué le digo ridículo? Y sí, porque la onda, ¿vieron cómo se usa la palabra? La onda es predicar todo prosperidad, predicar todo positivismo, exitismo, que todo es éxito, que esto, que lo otro, porque la gente tiene muchos problemas y encima no le van a hablar de la cruz, dice que es algo medio. Así que esa es la onda que hay. Y yo me di cuenta que eso fue invadiendo después nuestro país también, nuestra nación también. Y hoy en día el mensaje de la cruz ha sido dejado bastante a un lado. Realmente, yo creo realmente que Dios es un Dios que prospera. Podríamos contar testimonios aquí, gente que no tenían trabajo, pidieron oración, Dios los prosperó, los bendijo. Como siempre dice Víctor, a dos manos. El Señor me bendijo a dos manos. Y podemos contar y escuchar tantos testimonios que Dios es un Dios verdaderamente de prosperidad. Porque Él, dice la palabra, Él hará prosperar tu camino. Y es verdad, es verdad, es verdad. Esto no es solamente imaginario, esto es verdad.
Ahora, pero no es el centro de nuestra predicación, esto viene por añadidura. Dice la palabra, Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, la prosperidad, la bendición, la sanidad, todas las demás, todas tus necesidades vendrán por añadidura. El Señor suplirá. ¿Lo crees? ¿Lo has experimentado? Es verdad, viene por añadidura. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando nos ocupamos de Él, Él se ocupa de nosotros. Cuando levantamos nuestro rostro, nuestro corazón a Él, Él se ocupa de nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras luchas y de tantas cosas que día a día tenemos que enfrentar. Y ya no tenemos que estar destacando: descubre el campeón que está en ti, descubre esto, mire, eres un hombre, una mujer de éxito, porque sin duda Él nos hace prosperar en nuestros caminos. Él nos bendice en todo lo que toca en nuestras manos. Yo una vez vino un pastor a predicar hace muchos años, que tocó el tema sobre finanzas, sobre de unas charlas muy lindas, el pastor Pierini. Y esa vez que vino, él dijo, se sorprendió cómo iba creciendo la iglesia, cómo iba creciendo la obra. Dice, realmente, ¿cómo los bendice el Señor? Sí, le digo, la verdad que sí, yo mismo me sorprendo. Es una iglesia que no hace pactos de ningún tipo para prosperar y para esto y para lo otro. Solamente buscamos el rostro de Dios, buscamos su presencia. Es una iglesia que no está esquilando a la gente, sacándole hasta el último centavo, sino cada uno de como propuso en su corazón, con libertad. Es una iglesia donde no es el centro eso, el único centro es Él. Y anhelamos que sea Él siempre, si no, no tendríamos razón de existir. Y creo que este mensaje que fue descuidado por tanto tiempo, realmente reemplazado, como dije recién, por muchos otros mensajes, también mensajes confrontativos, que confrontan entre una y otra doctrina y se pasan peleando así mientras las vidas se van perdiendo y no hay quien les lleve la gloriosa palabra de Dios. Yo digo, es un mensaje que jamás debería dejar de ser el centro. Y alrededor de esto podemos incorporar todos los otros. Porque si no hubiera habido una crucifixión, si no hubiera habido un Jesús que muriera en la cruz del Calvario, no hubiera habido expiación y redención para mis pecados, ni tus pecados, ni nuestros pecados. Entonces, gloria a Dios que hubo una cruz. Cantábamos años atrás una canción que decía, hay una cruz, hay un morir, pero hay un tercer día de resurrección. Lo sabíamos cantar en la Santa Cena. Los más añejos se acordarán de esa canción. Hay una cruz, hay un morir, hay un tercer día de resurrección. No fue solamente la cruz y el morir, sino que hubo una gloriosa resurrección. Si no hubiera sido un buen tipo que muriera allí en la cruz nada más. Pero hubo resurrección, hubo redención, hubo derramamiento de sangre para que hoy tú y yo podamos ser limpios de nuestros pecados y poder acercarnos ante su trono con corazones agradecidos, con corazones rebosantes de alegría por esa obra tan preciosa en la cruz del Calvario. Aleluya, la cruz, un instrumento de la más extrema crueldad. Remontándonos un poquito, era usada por algunas naciones para llevar a cabo las severas penalidades criminales. Era una pena de muerte que se usó en tiempos primitivos
para aquellos que habían transgredido la ley de acuerdo a la gravedad, con casos muy graves llegaba a tener este tipo de pena de muerte tan terrible. La muerte en la cruz o en madero era vista como una forma de medir la severidad del crimen cometido o de la falta cometida. Tan severo que el pensamiento de esto mandaba un mensaje de terror, de temor al corazón de aquellos que violaban la ley, que transgredían la ley. La nación judía llegó a adoptar esta forma también de pena de muerte y la usaron en varias ocasiones. Si quieren mirar conmigo en Deuteronomio 21:23, Deuteronomio 21:23 dice: no estará su cuerpo por la noche en el madero, hablando de la cruz, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, el que está allí en el madero, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aleluya. Muy bien. Ahora Pablo se refiere aquí a Deuteronomio 21:23. Si lo puedes poner, Noelia, en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Está refiriéndose Pablo a esto que habla en Deuteronomio y dice estas palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Cualquiera que es colgado en madero. Él llevó la maldición que venía sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué nos dio Dios? Sí, vida eterna, pero ¿a través de quién? La dádiva de Dios fue esa vida eterna a través de Jesucristo, su Hijo, que nos hace libres, nos hace salvos. Aleluya. Una salvación tan generosa, tan grande, tan gloriosa. Y dice aquí la palabra que Él ha llevado en la cruz todos nuestros pecados. Hay alguien que pagó el precio. Hay alguien que nos libró de la maldición del pecado en esa cruz. Necesitamos la obra de la cruz en nuestras vidas. Leí una vez un autor de un libro que mencionaba la cruz como si fuera una espada. Imagínense, más o menos, vieron que la espada tiene más o menos la forma de una cruz, nada más que termina con un filo, una punta curva y un buen filo. Y mencionaba, este autor me impactó mucho, leí varios libros de él que me hicieron muy bien en sus momentos en mi vida. Decía que la cruz actúa como una espada que arranca de raíz, desde lo más profundo, nuestros pecados, nuestros malos hábitos, nuestras obras de maldad, y opera, hace como una cirugía dentro nuestro, librándonos, arrancando. ¿Vieron cuando ustedes están preparando, limpiando el jardín en su casa? Si tienes un jardincito donde tengas quizás algunas plantas florales o un pastito conservado, ahora con la lluvia se crece rápido y se desordena rápido el jardincito, y tú cortas un yuyo, arrancas un yuyo y no sale, se te corta ras, ese yuyo va a volver a brotar, seguro. Ahora, si tú lo sacas y sale bien hasta la punta de la raíz, y si es medio duro, cavas con una pala y lo arrancas, lo sacas bien del fondo, no queda ya raíz de esto. Y esto es lo que hace la cruz. Arranca de raíz, no corta, arranca de raíz, o hace una cirugía bien a fondo en nuestras vidas, sacando todas aquellas cosas que no agradan a Dios.
Pero tenemos que dejar que esa obra de la cruz sea en nuestras vidas. Tenemos que permitir que Él siga trabajando en nuestras vidas. No terminó todo el día que nuestra vida empezó el proceso de transformación de Dios. Debemos venir, niéguese a sí mismo, dijo Jesús, cada día tome su cruz y sígame. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un morir para vida. Vamos a ir viendo otros versículos para ampliarte sobre este tema tan descuidado, pero que realmente no sea descuidado por nosotros. Entonces, trabaja hasta el fondo en nuestra vida. Si le dejamos, Él sigue obrando. Tú dices, bueno, pero es un hábito que lo tengo de chico y me cuesta. Pero sabes, si tú realmente quieres, Dios puede cambiar, puede arrancar de raíz ese yuyo, esa maleza, ese pecado, esa iniquidad, eso que tanto tiempo ha esclavizado tu vida y puede hacerte verdaderamente libre. Por eso dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aleluya. También la cruz es un emblema de victoria sobre el pecado. Algo fuimos expresándolo. En Gálatas 6:14, si puedes ponerlo, Gálatas 6:14, Pablo usa la cruz como la luz de la victoria sobre el pecado. Aleluya. Yo necesito esa obra de la cruz todos los días de mi vida. Amén. Y por ahí, si ese mismo yuyito empieza a aparecer, pero Señor, si tú ya me habías librado y ahora aparece de nuevo este mismo. Bien, porque hay mucha variedad de yuyos y de malezas pero justo aparece de nuevo esto. Dios había hecho la obra, había librado. ¿No te ha pasado que ha reaparecido algo de tu pasado? Bueno, Él es fiel y justo para librarte otra vez, para arrancar otra vez y para obrar. Si confías en Él, es el emblema de victoria sobre el pecado. Pablo usa la cruz como la luz de victoria sobre el pecado. Y aquí está el versículo, si ya lo tienes, Gálatas 6:14. Dice, más lejos esté de mí gloriarme en mí mismo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabes a veces por qué patinamos y nuestra vida es como si no arrancaran y siempre estamos empantanados en nuestra vida cristiana? Es porque no cortamos con el mundo, con nuestro pasado, con nuestro Egipto espiritual. Porque no cortamos con aquellas cosas que por años nos esclavizaron, nos ataron y siempre volvemos a ella. Pero sabes, hay poder en nuestro Dios, hay poder en la cruz, hay victoria, hay victoria. Un emblema de victoria es la cruz. Gloria a Dios. Y dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme. ¿Cómo le gusta a la carne que te digan, qué lindo, qué bien que hiciste? Está bien, es gratificante, ¿no? Cuando alguien aprueba tu trabajo. Cuando en la oficina te dicen, te voy a ascender, te voy a dar un sueldo el doble. Nadie se va a quejar, no se va a enojar, ¿no? Te voy a ayudar con esto, Sí, es gratificante, pero ahora cuando el ser humano siempre busca sacar gloria o sacar rédito para sí mismo. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, porque si algo bueno hago, es la obra que Dios ha hecho en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero si en algo puedo gloriarme o enorgullecerme, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y qué vida de victoria fue la de Pablo, ¿no? Le fue dado el privilegio de escribir la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento. Un hombre, un erudito, que siendo erudito usó mal
sus virtudes, usó mal su conocimiento aún de Dios, porque fue criado a los pies del sacerdote Gamaliel, fue preparado, fue realmente capacitado en lo que hacía, no fue cualquiera, fue realmente un hombre preparado. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó el punto donde contradecía, llegó el punto donde lo que él decía chocaba. ¿Por qué? Porque él nunca había tenido un encuentro con Cristo Jesús hasta que lo tuvo camino a Damasco. Lo tuvo allí camino a Damasco, capital de Siria, donde justamente iba a perseguir a los primeros cristianos. Este Pablo, este mismo Pablo que escribió tantas epístolas, pudo llegar a decir: el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo, y ahora yo me glorío en mi Dios, en aquel Jesucristo que limpió todos mis pecados. Qué hermoso, qué hermoso. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos creó y nos ha dado una nueva patria, la patria celestial, el lugar donde Él nos llevará después de esto. Esto es, dice la palabra, atravesando el valle. Un valle. Pero ¿sabes? Él lo convertirá, ese valle, que siempre el valle es un lugar bajo, ¿no es cierto? Lo convertirá en un lugar de gozo y regocijo en Él también. Pablo, el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:2, dijo: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse conocer a Cristo Jesús y a este crucificado. La cruz también ha llegado a ser un símbolo de victoria sobre la muerte. Es muerte, pero como Cristo Jesús resucitó, esa muerte nos llevó a vida en Cristo Jesús. Y dice que, vamos a ir mirando otras escrituras, es un símbolo de muerte porque Satanás sabía que por la muerte de Cristo Jesús en la cruz lo condenaría a la oscuridad y finalmente a la destrucción eterna. Lo miramos en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? Es a saber, dice acá, es a saber el diablo, al diablo. Para destruir la misma muerte, para destruir al autor de la muerte. Y dice, al que tenía el imperio de la muerte, a través de la obra en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15:26. Primera de Corintios 15:26. Dice: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Será la muerte. El postrer enemigo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aleluya, aleluya. Amén. Muy bien. Y dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, el pecado. La muerte de Cristo en la cruz no solamente condena a Satanás y a sus seguidores a la destrucción, sino que condena a la muerte por la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Aunque pareciera un trabalengua, pero es muy sencillo. Por esa misma muerte de Cristo Jesús en la cruz, condenó a muerte a Satanás y a todos sus seguidores, su séquito. Muy bien. Muerte para vida.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Dice en 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Si esta cáscara humana, un día, tarde o temprano, todos terminaremos nuestro periodo aquí, ¿no? Si Cristo no viene antes a buscarnos. Si esto se termina aquí, seguimos viviendo allí con Cristo Jesús en la eternidad, en los cielos mismos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sigamos el otro versículo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Versículo 57. Mas a Dios gracias que nos da la victoria. Cristo nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos ha dado la victoria a través de la cruz. Aleluya, aleluya. A Dios sea gracias que nos da la victoria por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. A pesar de ese logro de la victoria en la cruz del Calvario, nosotros también deberíamos gloriarnos en la cruz como lo hizo Pablo, porque es un emblema de esperanza y victoria sobre la muerte y el pecado. Esa debe ser nuestra identidad también. Así como Pablo se gloriaba en esa cruz, podemos nosotros gloriarnos en Cristo Jesús y el sacrificio hecho en la cruz. Ahora vamos a explorar un poquitito el significado más profundo de la cruz y ponemos podemos ver la actitud de Dios hacia el pecado. Pero lo que pasó allí en Mateo 27:46, Mateo 27:46, si lo tienes, fue el amargo y doloroso grito del Hijo de Dios: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor, el sufrimiento al extremo máximo que un ser humano podía soportar fue el que Cristo Jesús padeció en la cruz, para que hoy tú y yo seamos salvos, seamos libres del pecado. Qué hermoso y qué precioso privilegio tenemos como hijos de Dios. Amén. Qué privilegio tenemos como hijos de Dios. Oh, qué glorioso. Cuán grande amor, cuán grande amor. Semejante sufrimiento para que hoy nosotros podamos gozar sus beneficios. Aleluya. En Mateo aquí 26, miramos un capítulo anterior, versículo 39. En ese mismo momento de dolor, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso o esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Pero hágase tu voluntad por sobre todas las cosas. ¿Qué momento? Ni aún allí pidió: si es posible, pase este sufrimiento, sea librado de esto, por favor. No soporto, pero nunca se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos un ejemplo de una entrega total hacia la voluntad de Dios, que muchas veces nos falta y renegamos cuando algo nos pasa.
y despotricamos y nos ponemos mal cuando algo nos pasa. Señor, si esto es tu voluntad, yo sé que es para bien. Y mira cómo habrá sido de bien, que llegó a salvar toda una humanidad a través de los siglos hasta la eternidad, hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Mira si fue para bien. Qué precioso. Podemos ver el amor divino de Dios en sus más brillantes colores. Podemos ver el amor inmenso de Dios en cada detalle. Y en un momento, en Lucas 23:34, Lucas 23:34, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Estaba pidiendo perdón, que los padres los perdonara a aquellos que lo estaban haciendo sufrir, aquellos que lo estaban martirizando, aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que estaban trayendo semejante dolor. Estaba pidiendo que los perdonara. Qué corazón, ¿no? Qué corazón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sin embargo, había un ladrón crucificado, había dos crucificados, uno a cada lado, que se burló de él. Pero sin embargo, en un momento, Jesús le dijo: de cierto te digo. Porque él reconoció el ladrón. Este hombre que estaba allí crucificado, este delincuente que estaba allí crucificado, uno reconoció, el otro no. Realmente es hijo de Dios. Aunque me burlé de ti, pero reconozco, hay algo en ti. Y le dijo Jesús: de cierto, ahí en Lucas 23:43, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, moriremos, pero viviremos allí con el Padre. Bueno, la diferencia es que Jesús resucitó después de 3 días, ¿no? Pero aquel delincuente, que hubo un genuino arrepentimiento, fue llevado al paraíso, a la presencia de Dios. En Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, dice: quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual hemos sido sanados. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Lo dice Isaías proféticamente sobre lo que sería el Hijo de Dios. Seríamos, por sus llagas seríamos sanados. Seríamos sanados por sus llagas, por sus heridas. El cuidado que tuvo aún Jesús, estando en la cruz, agonizando, miró a su madre y la miró a María y le dijo: mira, si puedes poner Juan 19:26. Vio a su madre cuando estaba allí agonizando y le dijo, dice la palabra aquí, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Como diciendo, Él estará contigo aún en tu vejez, Él te ayudará, Él estará contigo. Es allí tu hijo. Estaba pendiente de cada sufrimiento, de cada necesidad, y no se olvidó de su madre, de aquella que lo trajo a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aquella Virgen María
en el cual Dios puso sus ojos para ser la madre del Salvador de este mundo. Aquí podemos ver el intenso temor del pecado, el terror del pecado en sus lugares más oscuros. En Mateo 27, 26, ese grito amargo, aquel que no conoció pecado que leímos recién, bebió la copa que teníamos que beber tú y yo, cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Ese mismo, entonces dice, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Su corazón fue despedazado, quebrantado, como dice Isaías, molido por nuestros pecados. Eso indica el indescriptible dolor por el cual pasó el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Dice en Salmo 69, 21, Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso es lo que Jesús recibió. Le dieron hiel por comida y para calmar su sed, vinagre. Es aquí donde Dios realmente, a través de esa cruz gloriosa, entra en juicio con el pecado a través de su amado Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, fue juzgado por pecador. Al que no conoció pecado, y hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Injusto, pero gracias a esto, hoy hay una humanidad que alaba y glorifica a Dios. No todos, por supuesto, aquellos que han sido salvados por la preciosa sangre. Esta gran demostración del amor de Dios a través de la cruz de Cristo Jesús, más grande del plan, es lo más grande demostración, la más grande prueba del plan de redención de Dios para una humanidad perdida. Y todas las verdades bíblicas han de ser examinadas a la luz de esta gran demostración del eterno amor de Dios. Toda verdad bíblica debe ser examinada a la luz de ese amor eterno de Dios y su provisión para nuestra redención. Y su provisión para nuestra redención. ¿Qué debemos hacer entonces? Dirás tú. Bueno, mira conmigo y terminamos. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Él lo hizo por mí. ¿Qué debo hacer yo? Aquí está. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Dónde debo poner mi mirada? ¿En mi hermano? ¿En mi hermana? ¿En el pastor? ¿En los líderes? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Dónde? A la diestra del trono de Dios. Qué inmenso amor que nunca podré entender. Amor de Dios que brota a través de la cruz. Oh, qué precioso. Y esta noche
Yo quisiera por un momento nomás puedas cerrar tus ojos y puedas encontrar en esa gloriosa cruz y puedas mirar y puedas decir: Dios, vale la pena negarme una vez más. Niéguese cada uno a sí mismo cada día y tome su cruz y sígame. Vale la pena, vale la lucha. Poder levantar mi corazón a ti, Señor. Poder dejar esa obra soberana de la cruz del Calvario operar en mí, arrancar todo lo que a ti no te agrada, limpiar mi corazón día a día. Yo necesito esa obra de la cruz. Yo necesito que esa obra de la cruz, como una espada, cale hasta lo profundo, arrancando todo lo que a ti no te agrada, Señor. Y poder entender, no con mi mente solamente, pero aún en lo profundo de mi corazón, cuán grande fue el sacrificio hecho por mí en esa horrible cruz. Como mirábamos al principio, en esa horrible pena de muerte que se había instalado en aquellos tiempos, como describíamos al principio del mensaje. Una de las más horripilantes penas de muerte de aquella época, esa eligieron para que tú, Jesús, murieras en la cruz y luego triunfante te levantaras victorioso. Así nos quieres ver a cada uno pasar por esa cruz. Como dijo Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo, y revivir y resucitar y levantarnos a una vida de victoria, una vida abundante en Cristo Jesús. Y como miramos al final, el autor y consumador de la fe. Por eso queremos levantar nuestros ojos, nuestra mirada. Por eso queremos levantar nuestro corazón y nuestro ser a ti, que eres nuestra fortaleza, nuestro sostén, quien limpió cada uno de nuestros pecados. Te pedí que por un momento cierres tus ojos y puedas examinar. Es bueno que podamos examinarnos a nosotros mismos. Aún el último domingo del año y el primer domingo de este año participamos de la cena del Señor, y ahí decíamos: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo, y deja que la cruz sea el mensaje libertador para cada uno de tus pecados, frustraciones, fracasos del pasado, y puedas caminar en novedad de vida, en vida nueva cada día, en victoria. Y mientras meditas, cantamos suavemente esta canción hasta que sea parte de mi propia canción que brota de mi corazón.